El dólar está arrasando con todas las demás monedas del mundo, incluido el yuan chino o la libra esterlina, la cual está al borde del colapso. Podría incluso llegar a la paridad con el dólar, cosa que ya ha hecho el euro. No solamente el euro ha llegado a la paridad con el dólar, sino que en estos momentos se encuentra por debajo, cosa que no pasa desde que se empezó a utilizar esta moneda en Europa. Estamos en un momento único en la historia, pero ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el dólar se ha fortalecido tanto mientras el resto de monedas de los países parecen derrumbarse? El dólar ha llegado a su punto más valioso en los últimos 51 años, a excepción de dos momentos en la historia. Uno en 1971 y otro en mitad de la década de 1980. El dólar se ha fortalecido porque en la actualidad existe una fuerte demanda de dólares. Las perspectivas económicas del resto de países apuntan a una fuerte desaceleración. Mientras tanto, la guerra en Ucrania ha provocado un gran riesgo geopolítico y económico. Además de esto, una inflación histórica ha llevado a la Reserva Federal de Estados Unidos a aumentar las tasas de interés de manera muy agresiva. Estos factores, entre muchos otros, están provocando la huida de capital buscando la seguridad. Los inversores están abandonando Europa y otros mercados emergentes para refugiarse en el dólar americano. La Reserva Federal de Estados Unidos está intentando combatir al máximo la inflación. Después de años de excesos y una política monetaria muy laxa, la forma de disminuir la inflación es aumentando las tasas de interés. Bueno, ¿y qué son las tasas de interés? Las tasas de interés son el coste o define el precio del dinero porque es el coste que tiene que los bancos se pidan prestado dinero entre ellos, así como a los consumidores. En el caso de Estados Unidos, las tasas de interés las fija la Fed y en el caso de Europa es el Banco Central Europeo. Por lo tanto, después de años de excesos y de una política monetaria basada en la impresión sin conciencia de dólares, además de haber estado estimulada estos dos últimos años por el COVID, han dado lugar a una inflación histórica en la mayoría de países del mundo y la consiguiente subida de tasas para frenarla. A todo esto hay que unirle el contexto económico o sociopolítico mundial, como el conflicto en Ucrania, la crisis energética en Europa, la cual ahora en parte se ve obligada a nutrirse del gas licuado de Estados Unidos, el colapso del mercado inmobiliario chino y un largo etcétera. Los inversores priman tener liquidez en dólares en sus carteras. Y cuando hablo de inversores me refiero a inversores de élite como por ejemplo Warren Buffett, Ray Dalio, Jeremy Graham o Michael Burry. Además de que el resto del mundo también se está refugiando bajo el paraguas del dólar, por miedo a que las monedas locales que ellos poseen se devalúen todavía más. Ahora parece que mires donde mires, lo único que sube es el dólar. Hay que recordar que el S&P 500 ha bajado un 20% en lo que llevamos de año, Bitcoin un 60%, el mercado de valores ruso se ha derrumbado por completo, la economía británica está al borde del colapso con una libra esterlina cada vez más débil y el mercado inmobiliario chino probablemente está a semanas de otro gran colapso. Ahora que tenemos un poco más claro lo que es el contexto, vamos con las tres claves para entender la fortaleza histórica del dólar estadounidense y qué consecuencias puede tener para tu país. El dólar americano ha subido bastante con respecto a las principales divisas del resto de países del mundo, como por ejemplo el euro, la libra o el yen. Esto significa que es muchísimo más caro comprar productos de Estados Unidos para todos aquellos países que utilizan pesos, euros o libras. O cualquier otra divisa distinta. Es decir, al depreciarse las monedas locales, aumenta el precio de los productos que importamos desde Estados Unidos. El índice DXY mide la fortaleza del dólar con respecto a otras 6 monedas importantes. Este ha subido un 15% en lo que llevamos de año, lo que quiere decir que ha llegado a su punto más alto en los últimos 20 años. Según una interesantísima investigación de Morgan Stanley, cada vez que el dólar americano alcanza un pico, se avecina un evento económico terrible. Todas las veces que hemos sufrido una burbuja económica, una crisis o una recesión a nivel mundial, el dólar se ha encontrado muy fortalecido. Y esto suena aterrador porque si se cumple lo que la Fed tiene pensado, que es seguir subiendo las tasas de interés, el dólar americano no dejará de fortalecerse. Pero la realidad es que el dólar no es el que está provocando todo esto, más bien es una consecuencia. Es decir, cuando el mundo está aterrado y no sabe dónde poner su dinero, utilizar dólar americano como refugio por defecto. Esta mayor apreciación de la divisa estadounidense le ha pegado especialmente duro a Reino Unido, Japón y la eurozona. En países de Latinoamérica como Argentina, Chile o Colombia, sí es verdad que han sufrido también grandes devaluaciones de su moneda.
mientras que naciones como Brasil, Perú o México no han visto grandes turbulencias en su economía. Debido a todo lo que hemos estado hablando anteriormente y a la gran inestabilidad internacional de estos momentos, los inversores se han ido de lleno a por los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya que esto lo ven como una manera de protegerse ante el oleaje, protegerse ante la volatilidad del resto de activos, es decir, de acciones, de índices como el S&P 500 o el Nasdaq, o incluso de tener sus ahorros en su moneda local. Además, estos bonos son comprados en dólares. Por lo tanto, los inversores han tenido que deshacerse de las otras monedas y empezar a comprar dólares americanos para poder adquirir estos bonos. Esta demanda adicional también hace que suba su valor. Por otro lado, los inversores, quieran o no comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, también consideran el dólar como un refugio, al menos un refugio muchísimo más seguro que tener sus ahorros en euros o en libras. Otro elemento que juega a favor del dólar es que Estados Unidos se ha visto muchísimo menos afectado por el conflicto de Ucrania, en comparación sobre todo con la economía europea o algunas economías asiáticas. Que se haya visto menos afectada por no tener, por ejemplo, los problemas energéticos que ahora mismo está teniendo Europa debido al corte de suministro del gobierno ruso, no quiere decir que haya salido indemne de la crisis. Muy lejos de eso, hay que recordar que Estados Unidos también ha entrado en recesión este año. Bueno, y vamos a lo que nos interesa a todos, y es que ¿qué impacto va a tener la fortaleza del dólar sobre aquellos países que actualmente tienen monedas más débiles? Al igual que la libra esterlina, el yen japonés ha bajado este año un 20% con respecto al valor del dólar, y el euro está en torno a un 15%. Los países con una moneda más débil al dólar, la única forma que tienen de beneficiarse es aumentando sus exportaciones, es decir, vendiendo productos a Estados Unidos y cobrando en dólares americanos. Sin embargo, esto también significa que todos los bienes que vamos a importar pues nos van a salir muchísimo más caros. Y dado que el petróleo fija su precio en dólares estadounidenses, esto ha provocado un gran aumento en el precio del combustible, como por ejemplo la gasolina o el diésel, lo cual ha potenciado muchísimo toda esta ola inflacionaria. Es decir, cuanto mayor es el precio del combustible, normalmente mayores son los precios de todos los productos en general. Por no hablar de que muchas veces los gobiernos y las empresas deciden endeudarse también en parte en dólares, no solo con su moneda local, porque lo consideran muchísimo más estable. Pero claro, a medida que aumenta el valor del dólar, el coste de hacer frente a esa deuda con tu moneda local pues se hace muchísimo más difícil. Esto mismo lo ha experimentado Argentina, la cual la pobre tiene ahora mismo una inflación de casi el 80%. Bueno, vale, esto es un completo desastre para el resto de los países, pero ¿qué están haciendo estos para mitigar la devaluación de su moneda? Principalmente esto lo están haciendo aumentando también las tasas de interés, lo que pasa que no pueden hacerlo de forma tan agresiva como lo está haciendo la Reserva Federal. Reino Unido, por ejemplo, ha decidido subir las tasas de interés 2 puntos porcentuales y el Banco Central Europeo lo ha hecho al 1,25. Elevar las tasas de interés ayuda a rebajar los niveles de inflación, pero también hace que sea muchísimo más costoso tanto para las empresas como para los consumidores pedir dinero prestado, y en parte es por esto que pone un poco de freno a la economía. Está muy bien porque pone un poco de freno a la subida de precios, por lo tanto beneficia en parte al consumidor, pero también hace que para las empresas sea muchísimo más difícil conseguir ser rentable, por lo que se traduce también en despidos o congelaciones del sueldo. Este ciclo de subida de tasas de interés, menor crecimiento económico, aumento del desempleo, está empujando a gran parte de los países a una recesión técnica. Por no hablar de que incluso los cortes de luz y de gas están sobre la mesa de todos los gobiernos de la eurozona, al haber perdido el suministro de gas ruso. En términos generales, podemos decir que un dólar fortalecido siempre suelen ser malas noticias para las economías en desarrollo o para todas aquellas economías que no utilizan el dólar, pudiéndonos beneficiar de pocas formas y sobre todo a través de las exportaciones. Llegados hasta este punto, lo que queda preguntarse es cómo va a seguir avanzando la fortaleza del dólar, es decir, el índice DXA, y cómo va a afectar esto al mercado de valores y a la economía del resto de países del mundo. Como ya hemos dicho, según la investigación que ha realizado Morgan Stanley, si el dólar se sigue fortaleciendo, esto dará lugar a caídas en el mercado de valores, sobre todo en el mercado de las acciones. Una conclusión a la que han llegado los analistas es que por cada 1% que sube el DXA, el S&P 500 baja un 0,5%.
En este caso nos encontramos ante 3 posibles escenarios basándonos en el índice que mide la fortaleza del dólar estadounidense. En un primer lugar, si el dólar se mantiene igual, es decir, se mantiene todavía fuerte, la economía no colapsará, pero sí encontraremos rendimientos por debajo del promedio de años anteriores. Si el dólar se fortalece y todo apunta a que esto es lo que va a pasar, porque la Fed ya ha dicho que va a seguir subiendo las tasas de interés, los rendimientos de los bonos también aumentarán, lo que atraerá a más inversores para invertir su dinero en dólares y el mercado de valores seguirá bajando. Según Morgan Stanley, el S&P 500 podría bajar de un 10 a un 15% más de donde estamos ahora. Pero si el dólar se debilita, lo cual es el escenario menos probable, entonces el mercado de valores podría tomarse un respiro y empezar a subir. Un dólar fuerte mantiene a raya la inflación, lo cual es muy positivo para los consumidores, pero es muy negativo para empresas exportadoras y para inversores. Y ten en cuenta que las ventas no nacionales para las empresas del S&P 500 corresponde al 30 o 40% de los beneficios. Esto es realmente paradójico en la economía, puesto que cuando vemos titulares de la fortaleza del dólar, en un primer momento pensamos que es algo bastante positivo para la economía estadounidense, pero realmente lo que significa es que estamos en medio de una crisis financiera y que las cosas pueden ir bastante a peor. Realmente espero que te haya gustado este vídeo y que te haya ayudado a entender un poquito mejor en qué momento económico nos encontramos ahora mismo y sobre todo para tomar decisiones con respecto a tu cartera de inversión o a tus ahorros. También si crees que este vídeo puede ayudar a cualquier otra persona, pues te agradecería mucho que se lo compartieses y sobre todo que le des like para que tenga muchísima más difusión.